Bien, chicos, empezamos entonces con las líneas y puntos notables en el triángulo. Bien, una primera definición que vamos a hacer es de la línea conocida como sebiana, que en este caso viene a ser segmento, ¿no? ¿Cuál es la definición de sebiana? Sebiana es el segmento que va a unir un vértice de un triángulo con un punto cualquiera, pero del lado opuesto. Entonces, acá tienen, por ejemplo, un gráfico donde estoy mostrándoles dos tipos de sebiana que existen. Nosotros tenemos la sebiana interior, que en este caso sería el segmento BD, fíjense. Y también tenemos otro tipo de sebiana, que es la sebiana exterior, que en este caso sería el segmento BE. ¿Ya? Porque uno de sus extremos del segmento ya se encuentra en la zona exterior al triángulo, por eso se llama sebiana exterior. Bien, esta línea sebiana la vamos a tocar bastante, no solo en este tema, sino en los próximos también, por eso es importante dar la definición ahora. Bien, ahora sí, líneas notables en el triángulo. ¿Cuál sería una definición que les he preparado? Sería la siguiente, ¿no? Una línea notable es toda recta cuya principal característica es la bisección. ¿Qué significa bisección? Por bisección vamos a entender nosotros en la división de un segmento en dos partes iguales, ¿ya? A eso hace referencia de bisección. O perpendicularidad ligada al menos a un elemento del triángulo. Al hablar de elementos del triángulo estoy hablando necesariamente de los lados y de los ángulos, ¿ya? Pero vamos a ir definiendo una por una las líneas notables para que no haya dudas. Vamos a empezar entonces con la primera línea notable, que es la mediana. Bien. Entonces, ¿qué es la mediana? La mediana va a ser el segmento que va a unir un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces acá estamos hablando ya de bisección, ¿no es cierto? Lo que les había dicho. Entonces acá está el gráfico de la mediana. Vamos a ampliar un poquitito para que se note mejor. Acá tengo un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo cualquiera ABC. Y estoy dibujando la mediana correspondiente al vértice B. Entonces estoy uniendo el vértice B con el punto medio del lado opuesto, que sería C. Como es punto medio M, entonces significa que AM tiene que ser igual a MC. Por eso he colocado un redondito acá para especificar la congruencia de esos dos segmentos, ¿ya? Pero en un triángulo no hay una sola mediana. Va a haber tres medianas, ¿listo? Como tenemos tres lados y obviamente también tres vértices, entonces vamos a tener tres medianas, ¿ya? Entonces va a haber una mediana que va a partir del vértice A al lado opuesto BC, y va a haber una tercera mediana que va a partir de C y se va a ir al lado opuesto, que sería B. Pero no se van a olvidar, siempre que hablemos de mediana, estamos hablando de que va a haber punto medio, porque está uniendo vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, es una propiedad que vamos a utilizar bastante. Bien, esa es la primera línea notable. Ahora, nos vamos a adelantar un poquitito acá y vamos a ver directamente el punto notable de las medianas. Entonces, me voy a venir acá a este gráfico. Acá está. Les dije entonces que yo tengo tres medianas, ¿no es cierto? En este gráfico ya están trazadas las tres medianas. Fíjense que estoy utilizando, en este caso, dos circulitos para denotar la congruencia del segmento AM con el MC. Y dos rectangulitos para, de la misma manera, decir que AN es igual a NB, ¿no? Son iguales esos segmentos. Y también BL es igual a LC. Estoy utilizando ese resorte para poder definir esa congruencia. Entonces, ¿qué es el baricentro? Fíjense que las tres medianas se están cortando en un solo punto, o están concurriendo, si quieren, en un solo punto. Ese punto es un punto notable, que también tiene su aplicación en física. Se llama baricentro, también se le conoce como centroide o centro de gravedad, ¿ya? Entonces no se van a olvidar, ese punto es la intersección de las tres medianas, ¿ya? Y su notación, la notación que nosotros vamos a utilizar es la letra G mayúscula, para que logremos identificar al baricentro. Bien, listo. Esa sería la primera línea notable y su correspondiente punto notable. Vámonos a la segunda línea notable. En este caso es la altura. ¿Cuál va a ser la definición de la altura? En este caso va a ser el segmento que parte también de un vértice, al igual que la mediana, pero la diferencia es que la altura tiene que ser perpendicular al lado opuesto, o perpendicular al lado opuesto del triángulo o a su prolongación. ¿A qué se refiere eso? Acá les voy a explicar. Acá tengo dos casos de altura, ¿no? Dos triángulos tengo.
En el primero, fíjense, estoy trazando el segmento uniendo el vértice B y estoy sacando a partir de ahí un segmento perpendicular al lado opuesto. ¿Qué significa perpendicular? Que está formando un ángulo recto, ¿no? Y la altura sería ese segmento. Ahí está. En este caso, al lado opuesto siempre, ¿no? En este caso la altura está en la zona interior del triángulo. Pero fíjense, no siempre va a pasar eso. Acá tengo un triángulo ¿de qué tipo? Este triángulo ya sería un triángulo obtusángulo, ¿no es cierto? Es decir, que tiene uno de sus ángulos mayor a 90 grados. En este caso, fíjense, el ángulo C del vértice C, el ángulo interior, es mayor a 90. Entonces es un obtusángulo. En este tipo de triángulos, la altura, fíjense, estoy partiendo del vértice y tiene que ser perpendicular al lado opuesto. El lado opuesto al vértice B es AC. Entonces fíjense que la altura en este caso está por afuera, ¿no? En la región externa al triángulo. ¿Ya? Entonces por eso he tenido que prolongar el lado AC, por eso he colocado puntos suspensivos. A eso hace referencia la definición, que decía que termina en el lado opuesto o en la prolongación del lado opuesto. Para el caso de los triángulos obtusángulos, ahí se va a presentar. Entonces eso es la altura. ¿Qué debemos recordar de la altura? Que parte del vértice y es perpendicular al lado opuesto, ¿no? Para diferenciar de la anterior línea notable. Es decir, que tiene que haber necesariamente los 90 grados. Eso se refiere a altura. Y si recuerdan, también la altura utilizamos al momento de determinar el área o la superficie de un triángulo, ¿no es cierto? Es base por altura dividido entre 2. Entonces, no es un tema muy nuevo para nosotros. Bien. Paralelamente, entonces, también iremos viendo el punto notable, que corresponde al ortocentro. Entonces me voy a ir momentáneamente a la siguiente página. Nos vamos a venir a esta parte donde dice, déjenme un poquito que encuadre, ahí está. Entonces, al igual que las medianas, en un triángulo hay 3 alturas, correspondiente obviamente a cada vértice y formando 90 grados. Entonces se van a cortar estas 3 alturas también en un punto notable, que se conoce con el nombre de ortocentro, y en la notación nosotros lo vamos a representar a través de la letra H mayúscula. Ya cuando veamos las aplicaciones, cuando nos aparezca el ortocentro le vamos a poner H mayúscula. Entonces es el punto donde se intersectan las alturas de un triángulo o sus prolongaciones, ¿no? Lo que les había explicado. Tengo entonces 3 casos acá, ¿no? Se me va a presentar 3 casos. Ahí se ve, creo, mejor. Entonces, el primer caso es cuando tengo un triángulo acutángulo. Debemos recordar que un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus 3 ángulos internos agudos. ¿De acuerdo? En ese caso específico, las 3 alturas van a estar al interior, en la zona interior del triángulo. Entonces, fíjense, la altura, por ejemplo, relativa al vértice A, parte del vértice A y es perpendicular al lado opuesto. El lado opuesto es BC, entonces tiene que formar 90 grados. No se van a olvidar, tiene que pasar sí o sí por el vértice de la altura y tiene que ser perpendicular. Bien, entonces hay otra altura también que parte del vértice C y es perpendicular a su lado opuesto, que sería B. Y tenemos una tercera altura. ¿Cuál sería la tercera altura? Ya hemos hecho esta altura, la otra es la que parte del vértice B, ¿no? Parte del vértice B y es perpendicular a su lado opuesto. Eso es en el caso específico del triángulo acutángulo. Ahora, fíjense en el triángulo obtusángulo, ya no pasa eso, ¿no es cierto? Tengo también 3 alturas, entonces puedo empezar con la altura del vértice A. Entonces, parto del vértice y trazo una perpendicular al lado opuesto, que sería BC. Entonces, esta es la altura, ¿no? La que les estoy marcando ahora. No sé si se logra ver. Esta sería la altura relativa al vértice A o relativa también al lado BC, cualquiera de los dos. Una de las alturas. Ahora, si yo quiero trazar la altura desde el vértice B al lado opuesto, que es AC, entonces parto del vértice y trazo una perpendicular al lado AC. Pero en este caso yo tengo que prolongar el lado AC. Fíjense, tengo que prolongar. Esta sería la altura. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si yo quiero trazar la altura del vértice C o relativa al vértice C? Entonces parto del vértice C y trazo una perpendicular al lado opuesto. ¿Cuál sería el lado opuesto del vértice C? Pues es el lado AB. Entonces tengo que prolongar también el lado AB y hasta ahí va a llegar la altura. Bien, ahora fíjense, yo tengo las 3 alturas, ¿no? Esas son las que están con línea continua.
Ahí están las tres. Pero ¿cómo determino yo el ortocentro en este tipo de triángulo obtusángulo? Pareciera que no se están intersectando, pero en realidad sí. Lo que tenemos que hacer en este caso es prolongar las alturas hasta que se corten en ese punto de intersección. Entonces agarro una altura, con mi regla lo prolongo, agarro otra altura, lo prolongo, agarro la última altura, lo prolongo, y se van a dar cuenta que las tres se están intersectando en un punto que está por fuera, en la región externa al triángulo, pero sigue siendo el ortocentro. ¿De acuerdo? Y hay un tercer caso más especial que lo vamos a utilizar también bastante en la resolución de ejercicios. Es el caso específico del triángulo rectángulo, ¿ya? Cuando tenemos un triángulo rectángulo es conveniente a veces acomodarlo de esta forma. Es decir, que la hipotenusa es la base del triángulo. No sé si se dan cuenta. La hipotenusa es el lado más grande. Entonces lo estoy poniendo como base. Frente a la hipotenusa está apareciendo el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces es un triángulo rectángulo, solamente que está en otra posición. Pero en geometría plana es aconsejable colocar a los triángulos rectángulos en esta posición. Ahora, yo quiero trazar las alturas. La más fácil es la altura relativa al vértice B. Parto del vértice B y trazo una perpendicular al lado opuesto, que sería C. Esta sería la altura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las otras dos alturas? Les pregunto. La relativa al vértice C y la relativa al vértice A. ¿Por qué no están apareciendo acá en la figura? No es que me he olvidado colocar. A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué pasa con las otras dos alturas? Ya tengo una altura acá, relativa al vértice B, ¿no? Perpendicular al lado opuesto. Pero ¿qué pasa con las otras dos? ¿Quién me podría decir? ¿Por qué no están apareciendo en el gráfico, aparentemente? Porque no tendrían 90 grados. Mm. O sea, no serían rectos. La altura siempre va a ser recto, Luciana, no te vas a olvidar. Siempre va a formar un ángulo. Los otros, ¿Ya? o sea, siento que no saldrían como que rectos, digamos. No, de salir recto va a salir. A ver, ¿alguien más se le ocurre algo? Pero, mister, sí están las alturas ahí, solo que están sobrepuestas las líneas del triángulo. Correctísimo. Bien, les explico entonces. No es que me he olvidado colocar las otras dos alturas, sino que, como dijo Fabricio, están sobrepuestas a los catetos en este caso. Fíjense, si yo quiero trazar la altura relativa al vértice A, parto del vértice y tengo que trazar una perpendicular al lado opuesto. ¿Cuál es la perpendicular al vértice A? Pues es el lado BC, ¿no es cierto? Entonces, si trazo una perpendicular, fíjense, está coincidiendo con el cateto, ¿no? No es que me he olvidado, y en realidad, si ustedes lo acercan al gráfico, está ahí la altura. Fíjense, está ahí la altura, con otro color, ¿no es cierto? Está ahí la altura. Ahora, ¿qué pasa con la otra altura? La relativa al vértice C. Exactamente lo mismo. La definición me dice partes del vértice y tienes que trazar la perpendicular al lado opuesto. Entonces, si trazo la perpendicular, está sobrepuesta también al otro cateto, ¿no? Está formando los 90 grados. Entonces, en el caso específico del triángulo rectángulo, una altura va a ser notoria, ¿no? A simple ojo se puede notar. Y las otras dos alturas obviamente van a coincidir con los catetos, ¿ya? Entonces no es necesario colocarlos. Ahora, ¿dónde está ubicado el ortocentro? El ortocentro, les repito, es la intersección de las tres alturas. Entonces, las tres alturas, fíjense, ¿dónde se están intersectando? Se están intersectando justamente en el vértice donde está ubicado el ángulo recto. Entonces, el ortocentro está ahí. Fíjense, por eso he colocado B, es el vértice del triángulo ABC, y el ortocentro está ubicando en la misma posición que este vértice, ¿no? Por eso he colocado H ahí. Vámonos a la tercera línea notable. En este caso es la mediatriz. Vamos a acercar un poquitito para que ustedes también puedan ver de mejor manera. Acá está, la mediatriz. Se puede ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de mediatriz? Esta es la única línea notable que no va a partir del vértice. Repito, va a ser la única línea notable que no va a partir del vértice. Entonces, ¿cuál es la definición? Es la recta perpendicular a uno de los lados del triángulo, trazada por su punto medio. Hasta aquí tal vez alguien se puede confundir con mediana, pero no es mediana. ¿Cuál es la diferencia con la mediana? La mediana parte del vértice y llega hasta el punto medio. Si me voy a esta figurita y quiero trazar la mediana, por ejemplo, relativa al vértice B, parto de B y tiene que llegar hasta el punto medio. Esa es la mediana. Ahora fíjense la mediatriz. La mediatriz, les repito, es la única línea notable que no va a partir del vértice. Tiene que ser perpendicular. Entonces fíjense, si yo quiero trazar la mediatriz relativa al lado AC, tengo que trazar una perpendicular, pero por su punto medio. ¿Ya? Entonces acá el punto medio está representado por la letra M
y la mediatriz sería en este caso esta línea que estoy marcando, ¿no es cierto? Está formando 90 grados y como M es punto medio, está bisecando en este caso al segmento AC, es decir, que lo está dividiendo en dos partes iguales, que serían AM igual a MC. Por eso he colocado los redonditos o los circulitos ahí para que se den cuenta fácilmente, ¿no? Entonces ahí está la mediatriz. Ahora quiero que nos vayamos en este caso a cuál es el punto notable de las mediatrices. Nos vamos a ir a la siguiente página y voy a ampliar un poquitito para que puedan ver de mejor manera ustedes. Bien, creo que ahí se está pudiendo ver. Listo. Entonces, obviamente también va a haber tres mediatrices, ¿no? Al igual que las otras líneas notables. Y la intersección de estas tres líneas notables se le llama circuncentro. Es otro punto notable. Lo vamos a, en la notación vamos a utilizar la letra mayúscula O. Entonces acá está la definición, ¿no? Es el punto donde se intersectan las mediatrices de un triángulo. Es también el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices. Eso les voy a explicar, pero en el gráfico. Bien. Al igual que en las alturas, entonces también vamos a tener en este caso tres casos, ¿no? Los mismos que se nos presentó en el caso de las alturas. El primer caso es cuando tenemos un triángulo acutángulo, cuando tenemos los tres ángulos internos agudos. Entonces, fíjense, ¿dónde están las mediatrices? Por ejemplo, la mediatriz del lado AC tiene que ser perpendicular y tiene que pasar por su punto medio. Entonces, esta es la mediatriz, ¿no? Una de las mediatrices. La del lado AB, su mediatriz está acá. Estoy marcando. No sé si se logra ver. Esta mediatriz está pasando por su punto medio y es perpendicular porque está formando los 90 grados. Y va a haber una tercera mediatriz, obviamente relativa al lado BC. Entonces acá está. Esta sería la mediatriz, punto medio y perpendicular. Ahora, lo que habíamos definido, en este caso el circuncentro, se intersectan, ¿no es cierto? Yo tengo que prolongar las mediatrices de tal manera que se intersecten en un puntito. Ese punto le ponemos la letra O, ¿no es cierto? Sí, está bien. Le ponemos la letra O. Entonces, este circuncentro, más adelante vamos a ver las propiedades de los puntos notables, pero les adelanto. Este circuncentro es un punto que equidista de los tres vértices. ¿Quién me dice qué significa equidista? A ver, han debido escuchar seguramente ese término. ¿Qué significa? ¿Es la distancia? Correcto. Entonces, siempre que les hablen de equidista, significa que es la misma distancia. Entonces, he dicho que equidista de los vértices, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que de O a B es la misma distancia que de O a C y la misma distancia de O a A. ¿Ya? Entonces, tiene hartas aplicaciones también este punto notable aplicando justamente esta propiedad. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo agarro mi compás, hago centro en el circuncentro y lo abro hasta un vértice? Estoy agarrando un compás, ¿no? Entonces, si trazo obviamente la circunferencia, fíjense, esa circunferencia va a pasar por los tres vértices, ¿no es cierto? Está pasando por A, por B y por C. Y a ese radio de esa circunferencia, que es esa distancia constante, se le conoce como x radio. ¿De acuerdo? Más adelante, pero vamos a ver las propiedades, ¿listo? En este caso del circuncentro. El primer caso, el caso del acutángulo, del triángulo acutángulo, ¿no? Vamos al segundo caso. Yo tengo un triángulo obtusángulo, es decir, que uno de sus ángulos es mayor a 90. ¿Qué pasa en este caso? Voy a trazar las mediatrices, fíjense. Podemos empezar con la mediatriz relativa a AC. Entonces, ubico el punto medio y trazo la perpendicular, ¿no? Esta sería la primera mediatriz. Me voy al lado AB. Este es el lado AB. Ubico el punto medio, trazo la perpendicular. Ahí está. Y finalmente voy a trazar la mediatriz de BC. Acá está BC, ubico el punto medio y trazo la perpendicular. En este caso, fíjense, ¿dónde está el ortocentro? No está dentro del triángulo, ¿no es cierto? Está en la zona exterior. Acá está ubicado el ortocentro. Pero cumple exactamente la misma propiedad que les dije. Es decir, que está equidistando de los vértices. Eso significa que de O a B es la misma distancia de O a A y es la misma distancia de O a C, ¿no? Es equidista, significa eso. Y se pueden dar cuenta porque, fíjense, O es el centro de la circunferencia y esa circunferencia, si la trazamos, entonces está pasando también por los tres vértices, ¿no? Y el radio, obviamente, es el x radio. ¿Listo? Vámonos al tercer caso. En el caso del triángulo rectángulo, la misma lógica.
Por ejemplo, empezaremos con la mediatriz del lado AB. Ubico el punto medio, trazo la perpendicular, me voy al lado BC. Ubico el punto medio, trazo la perpendicular y finalmente me voy al lado AC, ¿no? Ubico el punto medio y trazo la perpendicular. La intersección en este caso de las tres mediatrices es el circuncentro. Y más adelante también vamos a ver la propiedad de que este circuncentro está justamente ubicado sobre la hipotenusa del triángulo. Ya más adelante les explico eso. Entonces nuevamente se cumple la propiedad, ¿no? Equidista de los vértices, fíjense, si trazamos la circunferencia podemos verificar eso. ¿Ya? Esta circunferencia se le llama circunscrita. ¿Por qué? Porque está por fuera del triángulo. Ya, eso se llama circunscrita. Bien chicos, vámonos a la siguiente línea notable. Voy a volver entonces a esta parte, a la primera página. Acá está. Acá podemos ver entonces, en este caso, la última línea notable, ¿no? Son 4. La bisectriz. ¿Cuál es la definición? Ustedes ya han debido escuchar este término, también han debido ver tal vez en artes plásticas. Bisectriz. Es la recta que divide un ángulo geométrico en dos ángulos congruentes, ¿ya? Más adelante cuando veamos trigonometría ahí vamos a ver lo que es un ángulo trigonométrico, pero por ahora solamente vamos a ver ángulo geométrico. Hay dos tipos de bisectrices, ¿ya? Como en un triángulo tenemos dos tipos de ángulo, tenemos el ángulo interior y el ángulo exterior, entonces vamos a tener dos tipos de bisectrices. Una bisectriz interior, que obviamente va a dividir a los ángulos interiores en dos ángulos iguales o congruentes, ¿no? Y vamos a tener una bisectriz exterior. Fíjense, acá tengo el triángulo ABC. Si yo prolongo el lado AC, fíjense, prolongo hasta el punto E, entonces ahí tengo el ángulo exterior, ¿no? El ángulo exterior es relativo al vértice C. Entonces la bisectriz exterior va a dividir ese ángulo en dos partes iguales o en dos ángulos iguales. ¿Listo? Esas son entonces las bisectrices interior y exterior. Ahora quiero que nos vayamos a los puntos notables correspondientes a esas bisectrices. Entonces, acá tengo, fíjense, un triángulo ABC. He trazado ya las tres bisectrices. Lo vamos a ampliar un poquitito. He trazado ya las tres bisectrices. Fíjense, la bisectriz relativa al vértice A. Entonces, esta línea notable, me olvidé decirles, también parte de un vértice, ¿no? Está partiendo del vértice, pero esta vez con la condición de que está dividiendo a su ángulo interior en dos ángulos congruentes. Por eso he puesto ángulo teta, ángulo beta y ángulo alfa, ¿ya? Entonces tengo la bisectriz del vértice A o del ángulo A si quieren, tengo la bisectriz del ángulo C y tengo la bisectriz del ángulo B. ¿Qué pasa? Al igual que en los anteriores casos, las tres bisectrices interiores se están cortando en un puntito. Este es el punto notable que quiero explicarles. Se llama incentro. Acá está la definición. La notación, vamos a utilizar la I mayúscula. El incentro es el punto donde se intersectan las bisectrices interiores de un triángulo. Y es también, ojo, importante, es también el centro de la circunferencia tangente a todos los lados. ¿Listo? Eso les voy a explicar acá en el gráfico. Entonces, yo he unido las tres bisectrices interiores, se están cortando en el puntito I, que es el incentro, se llama incentro ese punto notable. Ahora, acá se cumple la siguiente propiedad, ¿no? A diferencia del circuncentro. Esta vez, si yo trazo la perpendicular al lado a partir de este punto, fíjense, acá está una de las perpendiculares, acá está otra de las perpendiculares, otra de las perpendiculares. Esta vez esa distancia es constante. ¿Se dan cuenta? Por eso he colocado R, R y R. Y ahora, ¿qué pasa si agarro el compás? Hago centro en I. Hago la abertura hasta chocar con uno de los lados, ¿no? A eso se refiere tangente. Y en este caso trazo la circunferencia. Se está formando una circunferencia que va a ser tangente a los tres lados. Es decir, que va a cortar en un puntito a cada lado. Va a pasar por los tres lados. Esa circunferencia ya se llama inscrita porque está por el interior del triángulo. La del circuncentro era circunscrita, ¿recuerdan? Porque pasaba por los tres vértices. Esta en este caso está tocando a los tres lados, en un solo punto, ¿ya? Por eso se llama circunferencia inscrita. Entonces no se olviden, en este caso la constante es la distancia del incentro y trazo la perpendicular al lado, esa es la distancia constante, ¿ya? Ahora, este radio de esta circunferencia se le conoce como inradio, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Hemos visto entonces ahora el incentro, que es la intersección de las tres bisectrices interiores.
pero yo les había dicho que existen dos tipos de bisectrices, la interior y la exterior. Entonces ahora veamos qué pasa cuando yo intersecto las tres bisectrices exteriores. Entonces, acá hay un error. Esto lo voy a corregir. Esto se llama excentro, no se llama en centro, ¿ya? Excentro. Y lo vamos en la notación vamos a utilizar la letra E mayúscula. Entonces, es el punto donde se están intersectando las bisectrices de dos ángulos exteriores de un lado común y la bisectriz interior del tercero. ¿Ya? Eso en el gráfico les voy a explicar. Entonces vamos a ampliar un poquito el gráfico para que se note mejor. Acá tengo el triángulo ABC. Ya está de color celeste para que lo ubiquemos perfectamente. Voy a trazar dos bisectrices exteriores, en este caso relativa al vértice C. Acá estaría la bisectriz, ¿no? Exterior. Voy a trazar otra bisectriz exterior, en este caso relativa al vértice B. Fíjense que ya se están cortando estas dos bisectrices en un punto. Pero el excentro va a ser la intersección también. Fíjense, este ángulo es el que no he utilizado todavía, ¿no? El relativo al vértice A. Entonces voy a trazar la bisectriz interior. Y cumple la propiedad de que estas tres bisectrices se están cortando en un punto. Dos exteriores y una interior del ángulo que no estamos utilizando obviamente, ¿no? Se cortan en un punto que se llama excentro. Entonces, de la misma manera, si yo trazo una circunferencia, va a ser tangente a los lados del triángulo. En este caso al lado BC y a la prolongación del lado AB y del lado AC. ¿Ya? Entonces, esa es la circunferencia que se le conoce como ex inscrita y a su radio de esas circunferencias se le conoce como ex radio. ¿De acuerdo? Bien, lo hemos hecho creo que un poco rápido. Hemos visto ya la definición de todas las líneas notables y al mismo tiempo hemos visto los puntos notables, que los puntos notables en realidad son los puntos donde se están intersectando las líneas notables. Bien, bien, continuemos entonces. Esa es la parte teórica entonces, ¿no? Son las definiciones, qué es cada línea notable, qué es cada punto notable. Vámonos ahora a ver las propiedades, que es lo que vamos a utilizar a la hora de resolver los ejercicios. Propiedades de las líneas notables, es el punto 4. Tengo entonces tres propiedades principales relacionadas con líneas notables. Vamos a ampliar un poco para que puedan ver ustedes también de mejor manera. Ahí está la primera propiedad, ¿no? La propiedad 1. Ángulo formado por dos bisectrices interiores, ¿no? Hay una propiedad entonces para esta figura. Entonces fíjense, yo tengo una bisectriz interior, tengo otra bisectriz interior y entre ambas está apareciendo el ángulo X, ¿ya? Entonces la medida de este ángulo X, según esta propiedad, está dado por 90 grados más la mitad del tercer ángulo, de la medida del tercer ángulo, ¿no? Es decir, en este caso de alfa, de donde no hay bisectriz. ¿Ya? Entonces es una manera directa que vamos a aplicar para poder encontrar el ángulo entre dos bisectrices interiores. ¿Ya? Esto ya tenemos que hacer un formulario a partir de acá para tener a la mano. Segunda propiedad. Ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Me olvidaba. En esta primera propiedad, fíjense, como estoy intersectando acá dos bisectrices interiores, este punto de intersección sería el incentro, ¿no es cierto? Que ya lo vimos. Segunda propiedad, ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Entonces tengo la bisectriz exterior relativa al vértice C, ¿no? Acá está. Tengo la relativa al vértice B, se están cortando obviamente en el excentro. Ahora, están formando un ángulo X, fíjense acá. Este ángulo X está dado por 90 grados, en este caso menos. En el anterior caso de las interiores era más. Acá va a ser menos la mitad del tercer ángulo. En este caso la mitad de alfa. ¿Bien? Bisectriz exterior significa que está dividiendo en dos ángulos iguales, ¿no? No se van a olvidar. Beta, beta. Esta también es bisectriz exterior. Entonces, dos ángulos iguales, teta, teta. Vámonos a la tercera propiedad de las líneas notables. Ángulo formado por dos bisectrices, en este caso una interior y la otra exterior. ¿Cuál es la interior? Fíjense, tengo el vértice A, trazo la bisectriz interior, está dividiendo obviamente en dos ángulos congruentes. Tengo el vértice C, trazo la bisectriz exterior, está dividiendo también en teta, teta, dos ángulos congruentes. Y entre ambas, fíjense que está formándose un ángulo. Obviamente este es el excentro, ¿no es cierto? Porque si yo prolongo a B y trazo la bisectriz exterior, también va a cortar en ese punto, es el excentro.
¿Qué pasa con esa medida del ángulo X? Va a ser la mitad del tercer ángulo. En este caso directamente va a ser alfa partido por 2. ¿Listo? Esas son las tres propiedades principales que vamos a manejar para las líneas notables. Y cuando les dé la práctica, también ahí se van a dar cuenta de dónde la vamos a aplicar. Bien. Bien, ya hemos visto entonces las propiedades. Fíjense, son 3 de las líneas notables. Ahora vamos a ver las propiedades de los puntos notables. Empezaremos por el baricentro. El baricentro, les dije, es la letra G, ¿no? Es la intersección de las 3. ¿Quién me dice? El baricentro es la intersección de ¿qué líneas notables? A ver, ¿quién recuerda? Del medio, del punto medio. Pero ¿cómo se llama las líneas? Las mediatrices, no, Luciana. De las mediatrices es el circuncentro. ¿Cuál? ¿Eran medianas? Muy bien, Luciana. ¿Ya? Entonces, esto tienen que estudiar para rápidamente darse cuenta. Baricentro, entonces ustedes lo van a asociar directamente a las 3 medianas. ¿Ya? Entonces, eso significa que parte del vértice y termina en el punto medio del lado opuesto. ¿Listo? Entonces, intersecto las 3 medianas y tengo el baricentro. Ahora, ¿qué propiedad se está cumpliendo en el baricentro? Ahorita les voy a mostrar. Acá está. Acá tengo el baricentro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, primero voy a analizar la mediana AL. La mediana relativa al vértice A o relativa al vértice BC. ¿Qué pasa con estos segmentos que se están formando? Se están formando, fíjense, el segmento AG y el segmento GL. Ahora fíjense, al segmento GL yo le he puesto P y al segmento AG le he puesto 2P. Entonces, ¿qué relación habría entre estos dos segmentos? A ver, la relación sería de 1 a 2, ¿de acuerdo? Eso significa si GL vale 5 centímetros, por ejemplo, entonces de A a G ya tiene que tener una medida del doble de 5, es decir, de 10. ¿Ya? Entonces están en esa relación de 1 a 2 o de 2 a 1, ¿no? Relativo desde donde se quiera ver. Entonces eso en los libros se dice como la distancia del lado al baricentro, en este caso es la mitad de la distancia del baricentro al vértice opuesto. ¿Ya? Pero con este gráfico fácilmente uno se puede dar cuenta. Y alguien se estará preguntando, Mister, ¿se cumple también para las otras 2 medianas? Pues la respuesta es sí. Por ejemplo, si yo tengo la mediana NC, entonces de N a G, fíjense, yo le he llamado Q. Y de G, que es el baricentro, al otro vértice, 2Q. ¿No? Entonces la misma relación, de 1 a 2. También vamos a utilizar esta propiedad cuando estemos haciendo algún ejercicio, les voy a recordar. ¿Se acuerdan esta propiedad? Les voy a decir. De 1 a 2, ya no se olviden, para el baricentro. Bien, seguimos con las propiedades de los puntos notables. Esta vez vámonos al circuncentro. Y esta propiedad, cuando les di la definición de circuncentro, ya les adelanté. El circuncentro es el punto notable correspondiente a las 3 mediatrices. ¿Recuerdan? Ahora, ¿recuerdan la propiedad que les dije? Que equidista el baricentro de los 3 vértices, perdón, equidista el circuncentro de los 3 vértices. Eso significa que de O a A es la misma distancia que de O a B y es la misma que de O a C. Y eso está acá, ¿no? Se cumple esa propiedad. También vamos a utilizar, no se van a olvidar esta propiedad. ¿De acuerdo? Bien, vámonos en este caso. Bueno, acá hay un caso especial, un caso particular, una observación, si quieren, de la última propiedad que les mencioné, que es para el triángulo rectángulo, que también les adelanté hace un ratito, si recuerdan. En el triángulo rectángulo, ¿qué pasa si yo trazo las 3 mediatrices? La mediatriz es perpendicular por el punto medio, ¿no? Ubico el ortocentro, la intersección, perdón, ubico el circuncentro, la intersección, en este caso, de las 3 mediatrices. La distancia es la misma, ¿no es cierto?, a los 3 vértices. Pero en el caso del triángulo rectángulo, el circuncentro está ubicado a la mitad de la hipotenusa, propiedad también que vamos a utilizar. ¿Ya? El circuncentro está ubicado en el punto medio de la hipotenusa. ¿Ya? Justamente por esa propiedad de que equidista de los 3 vértices, aplicando esa propiedad podemos demostrar eso. ¿Ya? Vamos a utilizar también esto. Bien, vámonos entonces a la propiedad del incentro. No se utiliza mucho, pero por si acaso se los he colocado. El incentro sabemos que equidista de los 3 lados del triángulo, ¿no es cierto? Acá tengo el incentro. En este caso el incentro es la intersección de las 3 bisectrices internas o interiores. Entonces está equidistando de los lados. ¿Se acuerdan lo que les dije de trazar una perpendicular? Ahí está, ¿no? Perpendicular a los 3 lados, y si trazamos la circunferencia,
Entonces está tocando a los lados en un solo puntito, ¿no? Eso se refiere con tangente. Tangente, en este caso a la circunferencia, porque está cortando en un solo punto. Ahora, ¿qué propiedad se está cumpliendo? Fíjense, este triángulo me lo he sacado acá para que se note de mejor manera. He dibujado en este caso el incentro, he dibujado la circunferencia, que es tangente a los lados por adentro. Ahora, fíjense, el punto de tangencia entonces está representado por un solo puntito. En este caso le he puesto una marquita, ¿no? De A, del vértice A hasta el punto de tangencia, yo le he llamado X. De B hasta este punto de tangencia le he llamado Y. Y de C a este punto de tangencia le he llamado Z. Ahora, por propiedades, este segmento es congruente con este. ¿Ya? Eso más adelante les voy a explicar cuando veamos el tema de circunferencia, pero por ahora les voy adelantando. Si esto es X, esto también es X. Lo mismo se cumple acá. Si esto es Y, acá también aparece Y. Eso es en tangentes, ya solo en tangentes. Si acá tengo Z, acá también tengo Z. Entonces, ¿qué relaciones se está cumpliendo? Debemos recordar el semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? Es solamente el perímetro dividido entre 2. ¿Ya? Entonces el semiperímetro P es igual la suma de los tres lados dividido entre 2. Ya no se van a olvidar de eso. Ahora, se está cumpliendo la siguiente propiedad para el incentro. La medida de X. X es de A hasta el punto de tangencia. Esta medida de X es igual al semiperímetro menos el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto en este caso al vértice A? Fíjense. Es el lado BC que yo le he representado a través de la letra A. Y lo mismo se repite. Fíjense, si yo quiero determinar Y, la medida de este segmento, va a ser el semiperímetro menos la medida del lado opuesto, que sería B. Lo mismo pasa con Z. Z va a ser igual a el semiperímetro menos la medida del lado opuesto, que sería C. Bien. Repito, entonces no se utiliza mucho esto, pero por si acaso se los he puesto. Tal vez en algún ejercicio se les pueda presentar. Bien, ya terminamos con esto. Las propiedades adicionales. ¿Recuerdan esa figura que vimos en las propiedades de triángulo, en las adicionales? La propiedad de la mariposa. ¿Recuerdan esta figura? ¿Qué pasa si yo trazo dos bisectrices interiores? Fíjense, relativa a este vértice, trazo su bisectriz interior. Relativo a este vértice, trazo también su bisectriz interior. Se está formando un ángulo, ¿no? Y esta medida del ángulo está dada por la siguiente fórmula. Va a depender de los ángulos que no estamos utilizando. Fíjense, va a depender de alfa y va a depender de omega. Y va a ser su semisuma, es decir, alfa más omega dividido entre 2. ¿Ya? El ángulo de las bisectrices interiores se puede presentar también en algún ejercicio. Segunda propiedad adicional. Esta figurita también vimos en triángulo, ¿no? Se trata de un polígono cóncavo. En este caso, creo que como boomerang les coloqué, si no me falla la memoria. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, estoy trazando una bisectriz. ¿Cómo me doy cuenta que es bisectriz? Porque son dos ángulos iguales. Tengo teta y tengo teta. Otra bisectriz interior, en este caso beta, beta, ¿no? Entre ambas bisectrices, fíjense, se está formando un ángulo X. Entonces, ese ángulo X nosotros podemos definir o podemos calcular de la siguiente manera. La semisuma de los ángulos que no estamos utilizando, en este caso alfa con omega. Entonces, alfa más omega dividido entre 2. ¿Ya? De forma rápida podemos determinar. No son también difíciles de demostrar estas formulitas. Tercera propiedad. Esta sí que he visto en varios ejercicios. Ángulo formado por una altura y la bisectriz interior trazadas desde un mismo vértice. En este caso he escogido este vértice, trazo la altura no se olviden, parte del vértice y perpendicular al lado opuesto. Entonces acá está la altura, 90 grados. Ahora, del mismo vértice me dice trace la bisectriz, entonces la bisectriz trazo. Parte del vértice, un segmento, termina en el lado opuesto y con la condición de que divida el ángulo en dos ángulos congruentes. Entonces, fíjense, alfa tengo hasta acá y alfa tengo hasta acá. Ahora, entre esta altura y esta bisectriz está apareciendo un ángulo. Se los he colocado color un azul más clarito, ¿no es cierto? Esta medida de este ángulo, X. Esa medida del ángulo X, en este caso es la semidiferencia entre teta y beta. Entonces voy a restar teta menos beta, que son los ángulos que no estoy utilizando, dividido entre 2. ¿Listo? Bien, hemos concluido rápidamente. Era bien extenso este tema. Gracias por la paciencia. Es necesario que se hagan formulario desde la parte de propiedades. Obviamente darle una lectura a las definiciones e identificar perfectamente, ¿no? Si yo les digo tres mediatrices, ya
Ustedes se tienen que dar cuenta directo, es esto. Si les digo 3 medianas, ya, la mediana es esto. Eso tienen que saber, ¿no? La definición de cada línea notable. De los puntos notables, también, ¿no? La intersección de las 3 medianas es el baricentro. Así, es conocimiento general que tienen que tener. Pero ya a la hora de hacer formulario, van a empezar a hacer el formulario desde las propiedades de las líneas notables, que son 3, ¿no es cierto? Están referidas a bisectrices las 3. Y de los puntos notables también es necesario que se hagan formulario para rápidamente acceder a las propiedades que se están cumpliendo. Ya especialmente esta del baricentro que vamos a utilizar bastante. Del circuncentro vamos a utilizar también ambas, la que es en un triángulo acutángulo y la que es en un triángulo rectángulo. Ambas vamos a utilizar. Esta del incentro no vamos a utilizar mucho, como conocimiento general les he puesto. Y estas 3 adicionales que sí vamos a utilizar. Ya se nos va a presentar en la práctica, también les voy a colocar seguramente ejercicios relacionados con estas 3. Bien chicos, ¿qué les ha parecido? Es un tema bien bonito, un poco ambuloso porque es harta información que nos aparece de golpe, pero tenemos que estudiar, ¿no es cierto? No queda otra. ¿Qué les ha parecido chicos? Un poquito largo, mister. Sí, van a disculpar, me he excedido un poquito, es que yo también me emociono y a veces me excedo. ¿Ya? Pero con calma, a modo de pasar también al cuaderno, porque esto lo van a pasar. Ahora les doy también la opción, si alguien tiene impresora, tiene a disposición tinta, lo puede imprimir y lo pega, pero que quede bien bonito, ¿no? Ahora, si alguien lo quiere copiar a mano, mejor todavía, porque al copiar a mano siempre ya estamos, algo siempre ya estamos entendiendo, ¿ya? O aprendiendo. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones, copiar o pegar, no va a haber problema, pero sí estudienlo, ya va a ser necesario. La práctica... Claro que sí. Sí, no te preocupes, Luciana. La práctica, no les voy a mentir, recién la voy a elaborar. Me ha tomado bastante elaborar este documento que les he subido. La práctica la estoy elaborando. Voy a empezar en realidad hoy día. Yo creo que hoy día y mañana ya la voy a tener lista. Entonces se lo subo a la plataforma y empezamos a trabajar ya con los ejercicios, ¿no? Y obviamente también les voy a preparar algunos videos. El viernes también vamos a tener clase, ¿ya? La práctica va a estar sí o sí antes del viernes. Entonces ya vamos a trabajar el viernes con la clase virtual con algunos ejercicios de la práctica. Y también les voy a preparar algunos videos, ¿ya? Porque son hartas propiedades, si se han dado cuenta, que estamos utilizando. ¿Listo? Pero mientras tanto, pero vayan copiándose a esta teoría, vayan copiándolo al cuaderno, pegándolo, ténganlo listo, cosa que cuando yo suba la práctica ya podamos directamente empezar a resolver las aplicaciones. ¿Listo? Ya, mister. Listo, chicos. Vámonos despidiendo. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Espero más bien que les haya servido. Listo, chicos. Un gusto. Se cuidan, ¿sí? Saludos.